Mm, Bien, entonces estamos mencionando que a continuación pues, de la clase anterior, en Grecia sobresalen dos autores griegos importantes, ¿no? Que son Platón y Aristóteles, ¿no? El pensamiento económico platónico, insisto, no es economía como ciencia, sino economía como arte, de lo que habla Platón. Platón no habla ideas eh, económicas científicas, ¿no? Sino que más bien habla de la práctica de la economía, de acuerdo como la concebía él en su contexto, ¿no? De la antigua Grecia, la, eh, las ideas económicas platónicas luego son continuadas en Edad Media por San Agustín, ¿no? Mientras que aristotélicas de las ideas aristotélicas de eh, cuando avanzan hacia la Edad Media son tomadas por Santo Tomás de ¿Usted Aquino, dijo que iba a venir? ¿no? Entonces, importante recordar que Platón es continuado en Edad Media por San Agustín y Aristóteles es continuado en Edad Media por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por lo que se denomina también la filosofía tomista, ¿no? Se la llama tomista por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bien, es precisamente este conjunto de ideas de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino las que eh, imperan en la Edad Media bajo el nombre de la escolástica, ¿no? Bajo el nombre de la escolástica. Y por lo tanto, cuando hablamos del pensamiento económico escolástico, fundamentalmente nos referimos a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Ahora, hasta ahí he mencionado los caminos, ¿no? que tomaron las ideas platónicas y aristotélicas, pero no he mencionado exactamente a qué se refieren y por qué son importantes, ¿no? Precisamente Platón es el filósofo griego que estaría a favor de un ideal protocomunista, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y muy importante que recuerden los estudiantes, ¿no? Es decir, eh, Platón creía en el gobernante virtuoso, ¿no? Y ese gobernante virtuoso, pues, era el que tenía que encargarse de administrar la cosa política, ¿no? Y ese eh, monarca inteligente y bondadoso siempre iba a actuar en beneficio de eh, la, eh, el bien colectivo, ¿no? Y por lo tanto había que confiar en ese monarca, ¿no? Y una parte de Grecia tenía que especializarse en hacer la política, ¿no? Y a ese tenía que delegársele todo el poder. Entonces digo que es un protocomunista porque precisamente concentra el poder, ¿no? Es absolutista, ¿no? Cuando hablamos de absolutismos, hablamos de concentración de poder, ¿no? Las monarquías son buenos ejemplos de absolutismo, ¿no? Entonces, pero en términos económicos, Platón creía en un Estado que dirigiría la economía y otras áreas de la sociedad también, eh, en términos absolutos, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que Platón es un protocomunista? Porque él no creía en la propiedad privada, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Si Platón desprecia la propiedad privada, a diferencia de Aristóteles, ¿no? Y por lo tanto, podríamos nosotros argumentar, ¿no? Así, sin mayor detalle, ¿no? Simplemente un brochazo general, que Aristóteles es un protocapitalista, en cambio, ¿no? Aristóteles es un protocapitalista porque Aristóteles empieza a hablar de la crematística, ¿no? La crematística es el estudio de la oferta y la demanda a través de los precios, ¿no? Es decir, las relaciones que habrían entre las cantidades demandadas y los precios. Es algo de lo que ya empieza a hablar Aristóteles, ¿no? No de la forma explícita como la vemos nosotros en los libros de microeconomía, pero sí ya lo deja insinuado, ¿no? Ya él habla de valor de uso y valor de cambio también, ¿no?
Asimismo, no explícitamente como lo plantea ya Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, ¿ya? Pero sí, y todos los economistas clásicos luego, pero sí ya insinúa estas ideas, ¿no? Entonces, de estos autores, lo que tendríamos que recordar en lo relacionado con la economía, ¿no? Es que Platón está en contra de la propiedad privada y Aristóteles está a favor de la propiedad privada, ¿no? Platón está en contra del comercio entre privados, sino que todo se encargue absolutamente el Estado, mientras que Aristóteles, pues, cree más en estos desempeños privados, ¿no? Precisamente sobre ello, nosotros encontramos en el libro de Ekelund, ¿no? El libro de Ekelund, que fue mencionado ayer como parte de la eh, bibliografía, ¿no? Platón abogó por un tipo de especialización de clase por la que un grupo de élite de gobernantes capaces y de nobles pensamientos serían adiestrados para dirigir la economía política, ¿no? Es lo que hemos mencionado. Esto está en la página 19, estimados estudiantes, en la página 19 del libro de Ekelund, ¿no? Básicamente aquí estamos revisando el capítulo 2 del libro de Ekelund, ¿no? Y por otro lado, ya que hemos hablado de Platón, también hablemos de Aristóteles, ¿no? Y la afirmación aristotélica está en la página 21, ¿no? Cuando dice, eh, Aristóteles defendió la propiedad privada para todas las clases sobre la base de que promueve la eficiencia económica, engendra la paz social y estimula el desarrollo del carácter moral, ¿no? Luego, en la página 23 del mismo libro de Kelun, se encuentra un gráfico que nos recordaría eh, al gráfico típico de oferta y demanda que vemos nosotros en nuestros libros de microeconomía, ¿no? Una cuestión interesante sobre las ideas que tenía Aristóteles, si bien es cierto que defendía la propiedad privada, él no defendía la acumulación, ¿no? Y cuando digo que no defendía la acumulación, tampoco me refiero a que estaba a favor de políticas redistributivas y que el gobierno a los millonarios les plantee un cobro mayor de impuestos. No, Aristóteles más bien tenía una visión de la ética, ¿no? Uno de los principales libros de Aristóteles se llama Ética Nicomaquea, ¿no? O Ética a Nicómaco, ¿no? En su libro Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco, me estoy refiriendo, todo esto que estoy mencionando y las páginas que estoy mencionando son las páginas del libro de Ekelund, ¿no? En las diapositivas que ayer mencioné, si ustedes vuelven a revisar el video que subí en, en el, en el aula virtual, se menciona dentro de la literatura el libro de Ekelund, así como también los textos de Diego Weisman, ¿no? Entonces, en este libro de Ekelund es que me estoy refiriendo a todas estas páginas, ¿no? Bueno, lo que estaba mencionando es que Aristóteles, en Ética a Nicómaco, plantea de que la felicidad está relacionada con la virtud, ¿no? Y que por lo tanto, claro, habría que satisfacer las necesidades básicas fundamentales indiscutiblemente, eh, pero lo más importante era sentirse bien con uno mismo, ¿no? Y en ese sentido, en vez de tener una actitud coercitiva, que es la que tienen los estados nacionales actualmente, ¿no? ¿Qué significa coercitivo? Que le obliga a uno a hacer algo que no le nace hacer, ¿no? Cuando las personas pagan impuestos, por ejemplo, algunos pagan impuestos por el
sentido de responsabilidad, pero hay otros que pagan impuestos simplemente para que no los metan presos, ¿no? Entonces, esto de pagar impuestos para que no me metan preso en contra de mi voluntad, eso es un reflejo del carácter coercitivo que tiene el Estado, ¿no? El Estado puede obligar a la gente a que, a que haga cosas que no quiere hacer, o al revés, a que no haga cosas que quisiera hacer, ¿no? Y precisamente eso lo hace el Estado a través de las leyes, ¿no? Y de la promesa de una sanción cuando se incumplen dichas leyes. Aristóteles no utiliza un método coercitivo. Aristóteles más bien lo que utiliza es un método persuasivo, ¿no? Similar al método que les mencioné que utiliza Keynes, ¿no? Keynes en su libro Ensayo sobre la persuasión. Entonces, ¿qué decía Aristóteles, ¿no? Él decía, bueno, los millonarios podrían ser más felices si es que parte de su riqueza la regalan o la redistribuyen a la gente más pobre de sus respectivas polis, ¿no? Hablamos que en Grecia se vivía en ciudades pequeñas, ¿no? En las llamadas polis, y eh, al realizar ese acto filantrópico, ¿no? Ese acto de redistribución, pero porque le da la gana, no porque el Estado le obliga, entonces la persona que tiene mucho dinero eh, va a recibir la satisfacción, ¿no? La gratitud por parte de quienes recibieron ese dinero que repartió este bondadoso millonario, y que por lo tanto, pues, esa gratitud de sus vecinos, de sus conciudadanos, pues lo haría más felices, ¿no? A los ciudadanos griegos. Por, por esa vía es la que eh, eh, Aristóteles insinúa la importancia de el bien común, ¿no? Y por ejemplo, los griegos creían que el intercambio eh, no tenía que utilizarse como mecanismo de acumulación de riquezas, ¿no? Es decir, estaba de acuerdo con el comercio, pero no que los comerciantes se enriquezcan a costas del comercio, ¿no? Eh, Así como tampoco estaba de acuerdo Aristóteles en que se cobre interés por el dinero que se presta, ¿no? Si yo presto 100, debo de esperar que me devuelvan los mismos 100, ¿no? Entonces, estas ideas aristotélicas de no sacar provecho o no sacar ventaja del intercambio, ni del intercambio mercantil, ni del intercambio financiero, es decir, ni de la compraventa de mercancías, ni del préstamo de dinero, eh, que ninguna de las dos cosas sirva para acumular riquezas y para volverse millonario. Esa idea en particular es una idea que se mantiene a lo largo de la Edad Media con los planteamientos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás, pues, en sus textos, es un gran crítico de la usura, ¿no? Y la usura es catalogada como un pecado, inclusive. Es decir, si alguien presta 100, pues le tiene que devolver 100, no es que le tienen que pagar intereses, ¿no? Y precisamente esta idea de la usura como pecado se mantuvo a lo largo de la Edad Media, en gran medida fue reforzada por esta eh, obra de la Edad Media que se llamó La Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? En la cual pues, se le garantizaba uno de los círculos del purgatorio a, eh, a las personas que prestaban dinero cobrando intereses, ¿no? Es decir, los usureros, eh, ellos, al ser pecadores, pues tenían reservado uno de los círculos del purgatorio con su respectivo sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la gente era convencida, ¿no? O sea, las personas estaban convencidas, no es que tenían que ponerle una cámara, ¿no? O tenían que estar eh, detrás de las personas para obligarles
a que no cometan el delito de usura, ¿no? Sino que eso se incrustaba aquí en el chip de las personas, o sea, estaba tan metido o sea, en la Edad Media, estaba tan desarrollado el temor a Dios, ¿no? Y a las doctrinas de la iglesia, que la gente tenía mucho temor, ¿no? Y por lo tanto, pues no estaban dispuestas a quebrar esos preceptos que planteaba la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Y esa es la razón por la cual en la Edad Media las únicas personas que prestaban dinero eran eh, los judíos, ¿no? Que precisamente los judíos decían, bueno, pues nosotros no creemos en la Biblia, nosotros somos judíos, ¿no? Y por lo tanto, eh, para nosotros sí tiene sentido prestar dinero y cobrar interés. Y esa es la razón por la cual también los primeros banqueros eran despreciados, ¿no? Si ser banquero ahora, pues es una gran cosa, ¿no? Digamos, acumula dinero y de alguna forma son relativamente respetados, ¿no? Los banqueros. No así los primeros banqueros, ¿no? En el siglo XIII, el siglo XIV, la palabra banco pues viene precisamente de lo que uno podría pensar, ¿no? Personas que se sentaban en un banquito con dinero esperando que alguien se acerque a pedirle préstamo, ¿no? Y, y precisamente cuando a estos primeros prestamistas eh, no les devolvían la plata eh, y se quedaban pues en desgracia, eh, el prestamista, pues, en un acto de desilusión total, rompía el banco en el que se sentaba, ¿no? Y precisamente ese es el inicio de la palabra bancarrota, ¿no? Es decir, cuando uno veía que estaba, y aquí ya no está el banquero, y ya no está el prestamista sentado en la banca, sino que hay una bancarrota, allá es que no le devolvieron el préstamo y que por lo tanto eh, hay una bancarrota, ¿no? Es decir, hay una ruina económica. Bien, eh, el pensamiento económico medieval también se encuentra en este mismo capítulo 2 del texto de Ekelund, ¿no? Y nos habla, pues, eh, Santo Tomás, ¿no? En la página 31 del libro de Ekelund nos habla de que Santo Tomás de Aquino, siguiendo la teoría aristotélica, planteó la doble medida de los bienes, ¿no? Y habla de la existencia de un valor de uso y también de un valor de cambio, ¿no? Estas ideas del valor de uso y valor de cambio forman parte de la economía política clásica y pues nos vienen de los griegos y de la Edad Media, ¿no? Así como también la doctrina de la usura, ¿no? La doctrina de la usura está desarrollada en la página 35 y en la página 36, ¿no? Y precisamente allí plantea que la idea de que el interés o el beneficio de los préstamos no es correcto puede remontarse al Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 23, versículo 20, ¿no? Miren que hago referencia a Deuteronomio 23:20, porque precisamente la Edad Media es una época de la historia en la cual eh, el principio de autoridad radica en el respeto a las escrituras, eh, tanto de la Biblia como del organón de Aristóteles, ¿no? Entonces, eh, si uno decía, bueno, ¿es bueno o es malo el cobro de intereses? Es malo. ¿Por qué es malo? Porque está en la Biblia, en el 23:20 de Deuteronomio. Ya, suficiente, o sea, no había nada más que argumentar, ¿no? Está en el texto, principio de autoridad, ¿no? Recuerden ustedes que tanto como lo plantea Bunge, como también eh, lo plantea Diego Weisman, pues el principio de autoridad no apelaba a ningún razonamiento. Simplemente decía, ¿está escrito? Sí. ¿Qué es lo que dice? Tal cosa. Ah, ya, esa es la verdad. Punto. No hay discusión. Eh,
Bueno, dice finalmente en la página 37 del libro de Kelun que algunos historiadores acusan a la doctrina de la Iglesia de haber retrasado el desarrollo del capitalismo, obstaculizando el crecimiento de los mercados financieros, ¿no? Probablemente eso es cierto. Eh, recordemos nosotros que precisamente ya en Edad Moderna, eh, una de las críticas que se hizo en contra de esta limitación del desarrollo del mercado financiero en la Edad Media eh, fue eh, reflejada en una obra cultural de William Shakespeare que se llamó El Mercader de Venecia, ¿no? El Mercader de Venecia, y se lo menciono también porque, insisto, cada uno de ustedes, futuros profesionales, no es que solamente van a hacer referencia a libros, ¿no? A libros de economía, sino también a cuestiones de cultura general, ¿no? Y hay una bonita película, ¿no? Llamada Mercader de Venecia, precisamente, eh, que es en función al libro, ¿no? Donde me parece que actúa Al Pacino, y pues se la recomiendo, ¿no? Se la recomiendo como para que ustedes eh, tengan una referencia también, ¿no? Desde un punto de vista no solamente doctrinario, sino también de los productos culturales, ¿no? De cómo William Shakespeare eh, cuestionó, ¿no? Esa doctrina de la usura, ¿no? Y se culpa pues, precisamente de aquella vigencia escolástica en la Edad Media que frenó el desarrollo del capitalismo y que por eso se tuvo que esperar mucho tiempo hasta recién en el Renacimiento es cuando se desarrolla el capitalismo mercantil, ¿no? Es muy curioso qué tan arraigada estaba la cuestión de la fe de las personas, ¿no? Eh, eh, yo les quisiera mencionar a un personaje, ¿no? Que se llama San Godric, ¿no? Eh, San Godric, él es muy interesante, ¿no? Se lo eh, voy a compartir pantalla, ¿no? Para que ustedes vean a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a esta persona, ¿no? A San Godric. Miren que vivió en el año 1065 hasta el 1170, ¿no? Eh, ¿por qué hago referencia a este personaje? Bueno, San Godric eh, desafió el pensamiento de la iglesia, ¿no? Y contrario a lo que decían las escrituras, de que uno no tenía que enriquecerse ni del comercio, ni ni la intermediación financiera, Godric precisamente resulta que tenía talento para ser comerciante, ¿no? Entonces hizo muchos viajes, él hizo muchos viajes y con esos viajes resulta que le fue bien, ¿ya? Y pudo acumular dinero. Sin embargo, eh, eh, ya cuando era millonario Godric, ¿no? Tenía dinero, tenía posesiones materiales, resulta, como lo dice este último párrafo, ¿no? En una visión la Virgen María se le apareció y se comprometieron a acudir en su ayuda en momentos de necesidad y la Virgen enseñó a Godric para superar la tentación por la materialidad. Bueno, no lo dice aquí exactamente en Wikipedia, eh, pero si ustedes averiguan más a profundidad, eh, resulta que Godric luego de eso se arrepintió de haber acumulado riquezas. Eh, y finalmente, eh,
eh, le, le dio a la iglesia, de alguna manera, una buena parte de esas riquezas para que lo absuelva de su pecado de haber sido tan materialista, ¿no? Y se tomó tan a pecho esta posibilidad de que luego de la muerte vaya al infierno o al purgatorio, que se autoflagelaba, ¿no? Entonces, es increíble cómo em, estaba tan eh, arraigado, ¿no? El pensamiento escolástico, ¿no? Y esa promesa del infierno si es que te portas mal, o del purgatorio si es que te portas mal, que una persona con talento como comerciante tuvo que echarse para atrás ante el miedo eh, de ir al infierno, ¿no? Entonces, bueno, esos miedos poco a poco se van disipando en la medida de que pasan los siglos y se llega al Renacimiento, ¿no? Y precisamente eh, la- la- el, el gran, el gran mérito de Descartes radica en que en su libro, ¿no? El discurso del método, Descartes eh, de alguna forma dice o desafía los dogmas de de la escolástica, ¿no? Y dice, yo creo que más allá de los dogmas o de la palabra escrita, también se le puede dar valor o importancia a la razón, al razonamiento, ¿no? Y Descartes, pues, es quien elabora una frase que es muy conocida, ¿no? Que es cogito ergo sum, ¿no? Cogito ergo sum se traduce como pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Entonces, esta revaloración del pensamiento y de las ideas y de la posibilidad de pensar cosas de manera distinta a como se supone que debemos de pensar, eh, es el nacimiento de la modernidad, ¿no? Y claro, es muy curioso eh, que em, go- em, eh, con Descartes y luego con los siguientes filósofos de la modernidad, se recuperen las ideas que ya habían desarrollado em, los griegos, ¿no? Los antiguos griegos, ¿no? Bien, eh, hasta ahora, entonces, hemos echado un pequeño vistazo, muy superficial, pero importante para nuestros intereses epistemológicos, sobre el planteamiento platónico y el planteamiento aristotélico, ya en un contexto de pensamiento económico. Y, y bueno, es importante que echemos lectura a este capítulo del texto de Kelum, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, recordar también que en la Edad Media, no solamente en economía se empieza a cuestionar la autoridad de la Iglesia, sino también en otras ciencias, ¿no? Eh, Les he puesto como ejemplo del principio de autoridad la referencia bíblica sobre el tema de, de la usura, ¿no? Sin embargo, también, si nosotros revisamos la página de Epistemología de la Economía de Diego Weisman, que se la recomiendo fuertemente, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Esta es la página de Epistemología de la Economía de Diego Weisman. Es un profesor de la Universidad de, de Buenos Aires, ¿no? Bien, dentro de lo que es el curso del año 2020, que sigue Diego Weisman, en la primera clase que él eh,
ha desarrollado, nosotros encontramos otro ejemplo del principio de autoridad, ¿no? Afortunadamente, Diego Weisman, pues, ha compartido de acceso abierto eh, los resúmenes de sus clases, ¿no? Y esto es algo que hay que valorarlo bastante, ¿no? Porque en la actualidad, pues, el copyright más bien no solamente defiende los derechos de propiedad, sino que también genera confinamientos intelectuales, ¿no? Y no nos permite acceder a el conocimiento, ¿no? Pero bueno, eh, aquí hay una referencia, ¿no? Que hace Diego Weisman a ese mismo principio de autoridad, ¿no? Y lo hace precisamente con el tema de de un experimento, ¿no? En este caso, que tiene que ver pues con la biología, ¿no? Resulta que tomó eh, un científico de la Edad Media, este científico de la Edad Media, eh, voy a descargar mejor el archivo para abrirlo en PDF. eh, para verlo mejor, ¿no? Ya, entonces, eh, ya, este es el texto de Weisman, ¿no? También lo voy a subir a la plataforma. eh, ya, este, ya, entonces, en este documento, aquí habla, ¿no? De en Edad Media, ¿no? Los intelectuales en Edad Media. Estos son los dos textos que yo me refería, que eran los textos autorizados, ¿no? Los únicos textos sobre los que se podía, en donde se encontraba la verdad, ¿no? La Biblia y el Organón, ¿no? El Organón, que es el principal resumen de los textos de Aristóteles, ¿no? Bien, Weisman utiliza otro ejemplo, ¿no? Yo les mencioné el ejemplo que utilizó Ekelund, ¿no? El libro de Ekelund relacionado con la usura, ¿no? Y que no se debía de cobrar interés. Bien, en el caso de Weisman, utiliza el ejemplo de Francesco Redi, ¿no? Francesco Redi era un naturalista, médico, poeta y erudito que ya estamos hablando de 1694, y él quería probar si es que tenía razón o no. eh, miren esta parte de aquí, ¿no? Dice, había un dogma eminentemente respetable, ¿no? Dice, ¿no habían afirmado acaso Aristóteles, Galeno, Plinio y Lucrecio, todos los filósofos de la antigüedad, discípulos de Aristóteles? Y no hablaba el libro 14, el capítulo 14 del libro de Jueces, ¿no? El libro de Jueces es un libro de la Biblia, ¿no?
¿No hablaba acaso el capítulo 14 del libro de Jueces de que las de abejas engendradas por los despojos de un león muerto? O sea, ¿cuál es el punto del que están hablando aquí este científico Reddy, ¿no? Reddy dice, eh, ¿será verdad de que puede haber vida a partir de materia muerta? ¿No? Eso se cuestionaba Reddy, ¿no? Pero entonces uno puede decir, pero Reddy, en la Biblia, en el capítulo 14 de Jueces, claramente dice que de los despojos de un león muerto, o sea, de un animal muerto, se engendraron abejas, ¿no? Lo que da a entender de que de una materia muerta, ¿no? De un animal muerto, eh, puede surgir eh, vida, ¿no? Pueden surgir otros seres vivos. O sea que de la muerte surge la vida, ¿no? De eso ya habían hablado los filósofos, ¿no? Algunos que están mencionados aquí, y también estaba en los textos sagrados. Entonces uno diría, bueno, contundente, de la materia muerta inevitablemente emerge la vida, ¿no? Pero sin embargo, lo cuestiona Reddy, ¿no? Y Reddy hace un experimento, ¿no? Reddy dice, bueno, pues yo voy a colocar pedazos de carne en dos envases, ¿no? Un envase sin tapar, un envase con el orificio vacío y otro envase eh, que va a ser tapado, ¿no? Y aquí pues vamos a poner un poco de carne podrida, ¿no? Dice Weisman, no hagan esto en sus casas, ¿no? Porque obviamente este es el experimento que hizo Reddy. ¿Y cuál es el punto, no? Que Reddy logra comprobar, ¿no? Ya empíricamente, si ustedes se dan cuenta, el planteamiento de Reddy es empirista, ¿no? Es decir, de la experiencia. Dice, bueno, aquí me dicen de que toda materia muerta surge la vida. Yo no creo eso, decía Reddy. Entonces hizo el experimento. Y resulta que en el envase que estaba cerrado, no habían moscas, ¿no? Mientras que en el envase que estaba abierto, eh, se empezaron a aparecer moscas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto, no? O qué fue lo que logró demostrar Reddy con este experimento? Que por más que en los textos, eh, exactamente, la teoría de la generación espontánea, correcto, Cristian, ¿no? Entonces, en vez de que eh, se pudiera comprobar, ¿no? Esa generación espontánea, Reddy dice, bueno, el experimento no dice aquello, ¿no? Y por lo tanto cuestionó la verdad, ¿no? Que estaba tanto en los libros filosóficos como en los textos sagrados, ¿no? Entonces, claro, en su momento, haber hecho eso, pues le ha de haber significado a Reddy que lo tildaran de loco, de advenedizo, ¿no? De irrespetuoso. ¿Cómo va a osar a cuestionar, ¿no? Lo que dicen las grandes eminencias de la verdad eterna, ¿no? Entonces, eh, precisamente en este ejemplo, y hay otro ejemplo adicional, ¿no? Que se plantea en el texto de Weisman, eh, precisamente ya empieza a desafiarse ese principio de autoridad, ¿no? Y entonces, pues ya estamos nosotros en las postrimetrías es decir, ya estamos terminando la Edad Media y ya estamos entrando a la Edad Moderna, ¿no? Con el Renacimiento. Muy bien. Eh, si yo he hablado de la Edad Antigua, he hablado de la Edad Media y he hablado de la Edad Moderna, ¿en qué edad estamos viviendo nosotros hoy, en el siglo XXI? Cada uno de ustedes y yo también incluido. ¿Estamos viviendo en edad moderna? Pos. En edad posmoderna, excelente. Nayeli creo que lo dijo, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Nayeli, por su contribución.
efectivamente, estamos viviendo en la posmodernidad, ¿no? Pero en una posmodernidad muy curiosa, por cierto, porque es una posmodernidad donde al mismo tiempo arrastramos algunas, eh, no diría secuelas, ¿no? Yo diría consecuencias de la modernidad. Es decir, vivimos en una dualidad entre moderna y posmoderna, ¿no? Vivimos en una dualidad moderna. La universidad, por ejemplo. La universidad es claramente una institución de la modernidad, ¿no? Y sin embargo, pues vivimos en la época posmoderna, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo de esa posmodernidad? Ayer decíamos nosotros que en la posmodernidad, si quisiéramos decirlo en una frase, la posmodernidad lo que hace pues es reivindica las subjetividades, ¿no? Y por lo tanto, no es que existe algo bueno y algo malo, sino que todo es bueno de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de un posmodernismo malentendido? Pues que estemos, eh, que su generación sobre todo, ¿no? Le haya dado tanta importancia y haya enriquecido tanto a gente tan mediocre como los reggaetoneros y toda esa música basura, ¿no? Que se escucha en la radio, ¿no? Ese es un excelente ejemplo de la posmodernidad, ¿no? Gente que balbucea y ya eso es música, ¿no? Y que dice, y ya, eso es fantástico, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Que dice, que no dice nada, ¿no? O sea, los merengues sin letra que no dicen nada también. O sea, todas esas son manifestaciones claramente de la posmodernidad, ¿no? Que es consecuencia de que todo vale, ¿no? Y claro, uno podría decir, pero entonces que la posmodernidad es mala. No, la posmodernidad no es mala. Lo que pasa es que puede ser mal entendida, ¿no? Y precisamente lo que intentamos hacer en los distintos espacios de socioencuentro, la universidad es uno de los espacios de socioencuentro, pero no es el único, ¿no? Todavía las iglesias son espacios importantes de socioencuentro, ¿no? Las canchas de fútbol también son espacios de socioencuentro, eh, los parques, ¿no? Los malls, etcétera, ¿no? Hay distintos espacios de socioencuentro eh, donde pues se va construyendo y deconstruyendo la realidad, ¿no? O sea, me parece correcto hablar de la posmodernidad, pero siempre entendiéndola en su adecuado sentido, ¿no? En el sentido Foucaultiano, por ejemplo, ¿no? Y no pues en una legitimación eh, de cualquier tontería, ¿no? Em, bueno, ya habrá tiempo para hablar con más profundidad, ¿no? La relación que tiene la posmodernidad con la economía, ¿no? Y en ese sentido, pues, habría que reflexionar. Y, y, y bueno, finalmente, ¿qué tipo de economía necesitamos? ¿Una economía moderna o una economía posmoderna? ¿No? Es una excelente pregunta que difícilmente vamos a responder en el curso de epistemología, pero que lo que sí vamos a hacer es dar unos indicios, ¿no? De, por dónde se podrían encontrar las respuestas, ¿no? Si yo quisiera decir yo tengo la respuesta, claramente sería una actitud arrogante. Es imposible que la respuesta pueda darse en una sola materia o en una sola persona, ¿no? De lo que importa aquí, o lo que interesa, es de construir y fortalecer una actitud crítica, pero también una actitud propositiva, ¿no? O sea, hacer la protesta, eso está muy bien, pero luego pasar de la protesta a la propuesta, ¿ya? Si nos quedamos en la simple protesta, hemos entendido mal el posmodernismo. Hay que pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Muy bien, hemos hecho una olímpica revisión y muy superficial de la Edad Antigua y del pensamiento de los griegos, ¿no? También hemos hecho una revisión muy olímpica de la Edad Media, de la escolástica, de los eh, de Santo Tomás y de San Agustín, y estamos llegando pues a la edad moderna.
¿no? La edad moderna, la edad donde ya la racionalidad de Descartes empieza a tomar forma, precisamente es en ese contexto de la modernidad en el cual se desarrolla la primera etapa del capitalismo, que es el capitalismo eh, mercantil, ¿no? Capitalismo mercantil. No los tengo silenciados. Lupe Ponce pregunta si es que les tengo silenciado. No sé si algo quería comentar, Lupe. Eh, ¿Puedes confirmar si es que puedes hablar o no? ¿Sí? O sea, es que lo que sucede es que al momento que uno quiere, por ejemplo, hacer una retroalimentación y Sí. quiere activar el micrófono, lo que sale es que está silenciado y que no, que si usted no nos da el permiso no se